Qué gusto poder saludarlos desde este programa de egresados con identidad UG en este bello recinto. El histórico Auditorio General de nuestra querida alma mater, la Universidad de Guanajuato. Sitio emblemático que genera pertenencia a la identidad de nuestra querida Universidad de Guanajuato. El programa Egresados con Identidad abraza la iniciativa de apreciados maestros universitarios para reunirnos hoy a conversar en torno a la trascendente vida profesional del maestro Miguel Montes García, distinguido egresado de la carrera de Derecho de nuestra Universidad de Guanajuato. Escucharemos en una grata conversación con nuestros invitados algunas vivencias en el desarrollo de vida profesional del maestro Montes García y que nos comparten como pinceladas de su quehacer en la función pública, en la actividad legislativa y en la docencia. Estamos en el programa Conversando con Identidad UG. Egresados con identidad, por siempre UG. Qué gusto estar con ustedes, el programa Egresados con Identidad, en una nueva serie, Conversando con Identidad UG, desde este bello Auditorio General de la Universidad de Guanajuato. Los recibe y comparte con ustedes uno de los episodios de esta serie. Hoy tengo el gusto de que nos acompañe un egresado querido, profesor, secretario, patrono, amigo, un hombre sensible que a mí en lo particular me motiva a escuchar en una conversación, con esas pinceladas con don Miguel Montes García, en esa convivencia, lo que hoy el maestro Lalo Franco, porque así lo conozco al maestro Lalo Franco, platicaremos. Bienvenido. Toño, me da mucho gusto saludarte, muy amable por invitarme a tu programa. Esta forma de ir acercándonos a las vivencias con las que ustedes tuvieron la oportunidad de compartir con don Miguel Montes García, serán importantes si usted me platica algo que le tenga en memoria. ¿Cuántos años de convivencia? ¿Dónde aparece don Miguel Montes? Híjole, Miguel, yo estaba todavía estudiando, Miguel ya había egresado, me llevaba como que serán 10 años me llevaba de edad, pero por su apariencia física parecía que me llevaba como 80. Sí, ahorita te platico por qué me río. Él se avejentó, su presencia era muy tendiente a verse mayor de lo que en realidad era, y encaneció pronto, se encorvó también muy pronto. Entonces, desde muy joven ya mostraba algunas evidencias fisiológicas que le hacían parecer más viejo de lo que en realidad era, pero no, realmente no era tan viejo. Y me reí porque en alguna ocasión andábamos en una campaña política en Comonfort, tal vez, en algún lugar de estos, en Soria, acá de este lado de San Miguel de Allende. Y bueno, yo le ayudaba en muchas cosas, me hacía el favor de juntarme en algunas de esas cosas. Y entonces, en algún momento, alguno de los delegados municipales o el comisariado ejidal se acercó con él y le dijo: sí, licenciado, ya le dejamos aquí toda esta información con su hijo. Y entonces, por eso la referencia de 10 años más. Sí, nada más eran 10 años, pero había momentos en la vida en que parecería como que la diferencia era mayor, ¿verdad? Pero nada más era de 10 años. Por la forma como me platica y por la forma como lo veo que disfruta en el recuerdo, el ambiente con él podría ser de ese tipo, su sentido del humor lo permitía.
Pues mucha gente no lo creería. Mucha gente no lo creería, sobre todo porque le tocó conocer a un Miguel Montes funcionario público. Sí. Y Miguel, como funcionario público, era un hombre muy severo, muy exigente de sus obligaciones y muy exigente con las obligaciones de los demás. Pero inclusive como maestro, era un maestro muy Sí, señor. casi dogmático, muy claro en su exposición. Siempre tuvo el don de la palabra Miguel, su elocuencia era proverbial, y ya sea platicando con los amigos, ya sea en clase o en cualquier otra de sus facetas como funcionario público, en la Cámara, bueno, sus intervenciones en la Cámara dejan huella por la pulcritud de su vocabulario, por la claridad de sus ideas. Era un hombre privilegiado en muchos sentidos, evidentemente, ¿verdad? Pero sí, efectivamente así andábamos. Yo ubico a don Miguel en alguna convivencia y debo comentar abiertamente y públicamente que al maestro Lalo Franco le gusta la música. Y no estoy calificando buena, mala, mucha o poca, le gusta la música, y en ese gustar de la música nosotros sabemos que el ritmo de la voz y el énfasis en la palabra van generando una presencia importante que a don Miguel le caracterizaba muy bien. En esas convivencias hubo oportunidad de pasar un rato en la música, en la cercanía, en la bohemia. Desde luego que sí. Miguel Montes era un hombre con una personalidad arrolladora en todas las facetas de su vida. Y desde luego, que una de las facetas que yo más le disfruté y que él más disfrutó también era la de la música. La cantada le encantaba y escuchar música también. Fueron muchas, pero cuando digo muchas me refiero a muchas noches de pasarnos en vela escuchando discos. Él tenía una enorme colección de discos todavía de los acetatos negros y tenía música de lo más variada que te puedas imaginar. Lo que me quieras decir, Miguel Montes lo tenía en su discoteca. Y nos pasábamos muchas noches en que desde las 8, 9, 10 de la noche fumando, tomando la copa, con moderación, porque Miguel no era ni yo, nunca fuimos así como muy propensos a la bebida, pero sí tomándonos una copa, escuchando a Tata Nacho y Nicolás Urselay, Hugo Avendaño, Atahualpa Yupanqui. Una buena cantidad de autores y de música variada. Sí, y tanto de los viejos tiempos como de la modernidad. También recuerdo haber estado con él oyendo a Manuel Alejandro, por ejemplo, cosas por el estilo, ya mucho más recientes. Y era una de sus facetas, desde luego, en las que también brillaba mucho. Estamos conversando con Identidad UG con el maestro Eduardo Franco Díaz, pinceladas con el maestro Miguel Montes García. Regresamos con usted. Estamos de regreso con el maestro Eduardo Franco Díaz, el maestro Lalo Franco, con unas pinceladas con el maestro Miguel Montes García. La música, un buen rato de escucha. ¿De qué le gusta platicar a don Miguel en esos ratos de escucha? ¿Había un tema que le llamara la atención?
No, en ese sentido Miguel era un hombre universal. De todo lo que se pudiera platicar. Como tenía una cultura muy vasta, entonces lo mismo, bueno, Historia de México, era un erudito en Historia de México. Debo reconocer que gracias a él yo entré al conocimiento de José Vasconcelos, por ejemplo, por recomendación de Miguel. Miguel sabía mucho de Historia de México, pero tenía una cultura vastísima. Entonces, sabía mucho de fútbol, sabía mucho de muchas cosas. En ocasiones desesperaba que supiera tanto de tantas cosas, sobre todo para sus amigos que éramos notoriamente receptores de una cultura mucho más escasa. Pero eso también lo hacía un tipo muy interesante, porque por donde se le pichara, él batía. Ahí estaba. Ahí estaba. Ahí está. Y siempre con una conversación sensata, amena. Y lo que me llama mucho la atención fue que la fama que finalmente le llega a Miguel Montes de manera más permanente es la de un funcionario público muy eficiente, que lo era, un funcionario público muy aguerrido, que lo era, un funcionario público incorruptible, que lo era, pero pocos conocen que Miguel Montes era un tipo con un sentido del humor genial. Era un tipo que cuando no estaba enojado estaba riéndose. Esa es una buena determinación para poder conceptualizar lo que nos dice. Claro. Sí, porque en el trabajo era muy enérgico, tan enérgico que daba la impresión como de que siempre estaba enojado en el trabajo. Pero no estaba enojado, simplemente era porque tenía una voz muy grave y era muy imperativo en sus instrucciones, ¿verdad? Entonces era imponente, era impetuoso e imponente. Pero en cuanto salía uno del área de trabajo, tenía un sentido del humor. Ahí estaba el Miguel Montes cercano, agradable. Sí, el Miguel Montes juguetón, que disfrutaba la vida enormemente y siempre, tanto en un sentido o en otro, haciéndose querer, porque cómo le resultaba sencillo hacer amigos y que sus amigos lo quisiéramos mucho. Oiga, ¿qué lo hacía hacer feliz? ¿Qué lo hacía sentir feliz en esos tantos ratos que pasaron? Que usted dijera, Miguel, porque así lo refería, Miguel está contento, está feliz. ¿Qué era ese entorno? La conversación, su rasgo fundamental siempre fue el verbo. Su conversación era extraordinaria. En los últimos años, las pláticas de café de todos los viernes, platicar con él y con el licenciado Trueba, híjole. Todos los viernes. Todos los viernes durante muchísimos años. Eran fantásticos, era muy agradable, porque yo no entiendo, nunca supe cómo era posible que Miguel tenía una risa tan contagiosa, que dijera lo que dijera, si él se reía de lo que él había dicho todos los días. Ahí detonaba la felicidad en todos. También nos reíamos y porque se le veía feliz y nos contagiaba esa felicidad. También cuando nos trataba algún tema grave, había que tomar la postura de escuchar. Lo hacía, nos contagiaba su gravedad, y entonces en esa misma mesa igual estaba uno botado de la risa, que con el ceño fruncido analizando un tema de profundidad, y Miguel tenía una gran capacidad de análisis, indudablemente. Ya nos refería en algún momento don Diego León Rábago esa facilidad para ir al punto y verlo desde un aspecto muy
panorámico lo que hoy conocemos, no solamente desde un punto jurídico, sino también de otros aspectos. Me gusta recordar que tenían desayunos todos los viernes, don Eugenio, el maestro Miguel Montes García, Pedro Vázquez Nieto, el maestro Lalo Franco, Diego León Rábago, Nacho Navarro y ocasionalmente algún otro amigo que se acercaba con gusto a esos desayunos. Qué mesa como para pensar. Y la dinámica de plática, ¿cómo estaba? ¿Quién abría? ¿Qué decían? ¿Quién se oponía? ¿Quién manifestaba? Bueno, yo creo que la voz cantante la llevaba Miguel. Y quienes osábamos interrumpir o contradecir de vez en cuando éramos el licenciado Trueba y yo. Los demás tenían aportaciones, como es natural, inteligentes, sensatas y prudentes. Tal vez yo y el licenciado Trueba, bueno, más yo que el licenciado Trueba, éramos un poquito más impetuosos en contradecirlo. Y entonces eso le ponía también un sabor especial a ese diálogo. La mesa subía de tono notoriamente, pero profundizaba más, ¿verdad? Era muy difícil hacer que Miguel entendiera un argumento que no era el suyo, pero a veces se lograba, no era un hombre obcecado. Lo que sucede es que como usualmente tenía la razón, ¿verdad? Entonces, bueno, había que respetársela, pero no era una mesa de imposición. Finalmente todos los amigos alternábamos al mismo nivel y con argumentos o con una broma, con un chascarrillo, la mesa funcionaba maravillosamente, ¿verdad? Pero sí debo de reconocer que la voz cantante la llevaba Miguel. En cuanto hablaba Miguel, digo, la verdad de las cosas es que todos le cedíamos la palabra, ¿verdad? Indudablemente. Ahí están algunas pinceladas con don Miguel Montes García, que el maestro Lalo Franco nos comparte. Vamos a un espacio, regresamos con ustedes, estamos en Conversando con Identidad UG, Identidad que Mueve. Regresamos con el maestro Lalo Franco y estaría en esta conversación dejando a que usted me platique. ¿Qué pasa cuando un amigo ya no está en esas convivencias tan cercanas, que incluso uno llegó a compartir? ¿Qué pasa en esta vida en donde uno tiene esa claridad? Mira, yo creo que la vida va marcando etapas. Ya fulano ya entró a la universidad, ya entró a profesional. Es señal de que todos ya vamos entrando a la universidad. Fulano ya salió, ya se tituló. Ya viene la época en que todos empiezan a titular. Ya se casó. Sí. Es señal de que todos vamos. Ya tuvo un hijo. Señal de que todos vamos entrando en nuestro avance generacional a esa etapa. Ahorita, para bien o para mal, simplemente son cosas que suceden. Estamos en la etapa en que va faltando uno, va faltando el otro, y eso es señal de que nos estamos todos acercando a nuestra meta final. Pero como yo me acuerdo que se comentaba mucho en la mesa, porque el licenciado Trueba siempre decía que él ya estaba muy viejo, y yo le decía siempre que todos estamos a la misma distancia, porque no sabe uno a qué horas le va a tocar a cada quien. Él sentía que debía ser el primero por su edad, pero pues en realidad cualquiera podría haber sido. Y cuando se van los amigos, y aquí a lo mejor voy a decir alguna cosa medio respetuosa, cuando los amigos no tienen talla intelectual, se les reconoce, pero no porque tenga una talla intelectual es un amigo de diferente forma. Los amigos son los amigos.
independientemente de que el amigo haya sido más inteligente, menos inteligente, más instruido o menos instruido. Lo que se echa mucho de menos es al amigo, su calor, su conversación, su cobertura. Yo desde luego no puedo negar que echo mucho de menos a Miguel Montes, como echo de menos al licenciado Trueba. Los echo mucho de menos, me hacen mucha falta. Pero por otro lado, me siento muy tranquilo porque sé que lo que sea que suceda después de la vida, a Miguel le tuvo que ir bien porque fue un hombre de bien. Y cuando la gente es de bien, pues no tiene por qué irle mal, ¿verdad? Sí, Digo, eso es lo que esperamos todos. Y ya de andar cantando en algún otro lado. Seguramente. Ya de estar cantando los colorines. Seguramente. Anoche fui a tu casa por el río de los Dolores. O cantando su canción, aquella predilecta de China, Dulce Amor del Alma Mía. Bueno, en alguna ocasión seguramente tú lo acompañaste con la guitarra, ¿verdad? Porque tú también has estado en estos ambientes y gustas mucho de la bohemia. Sabes que Miguel era un barítono de muy buena calidad, tenía buena voz, buen alcance y un gusto enorme por cantar, le encantaba cantar y cuando encontraba con quién y el medio adecuado, pues lo disfrutaba muchísimo y cantaba y contaba chistes pero tal vez ahorita que menciono lo de los chistes, a lo mejor Miguel no era tanto de chistes, era ni siquiera de anécdotas, así que yo te pudiera decir, aquí se dio, pasó esto y esto y esto y esto. No eran las cosas que pasaban. Miguel, como era un hombre feliz, contagiaba su felicidad. Y no era tanto lo que decía, sino cómo lo decía. El sentido del humor. Quiero recordar, por ejemplo, en alguna ocasión, cuando recién empezábamos nuestras carreras, Miguel tenía, y todos, yo también teníamos angustias económicas, así es de que a veces yo le prestaba y a veces él me prestaba, y en alguna ocasión que él me prestó dinero y entonces fui y le pagué, y le dije, cuéntalo. Y me acuerdo que él, botado de la risa, me decía, no, entre amigos nomás se cuentan los chistes. y nos reíamos porque lo decía de una manera y se me quedó muy grabado, o sea, que entre amigos no se cuenta el dinero, entre amigos se cuentan los chistes. Y no era que él contara muchos chistes, que cuando lo hacía estupendamente bien, tenía el privilegio de saber contar chistes. Pero no estribaba en eso su sentido del humor, no era un cuentachistes, no por eso era simpático, era simpático porque era amable, porque era un hombre bueno, porque era un hombre transparente, muy agudo, muy malicioso, muy de chascarrillo, de explosivo, sorpresivo, y eso lo hacía un compañero de viaje y un compañero de mesa inigualable. Seguramente tendremos que poner en el tintero otro momento de conversación, porque esto siempre será poco lo que podamos escuchar y mucho en el contenido como lo queremos escuchar. Esta serie y este programa lo verán muchos jóvenes, muchos universitarios, gente de la sociedad. Queremos que se conozcan las cosas de vida maravillosas. Yo creo que, fíjate que en ese sentido me parece muy atinado programas como este, porque todos los que hemos egresado de la universidad somos universitarios orgullosos. Y qué importante es que conozcamos la presencia de los egresados más exitosos, que son muchísimos, Miguel Montes entre ellos, pero porque esos son los que le dan sentido a todos los que vamos detrás, ¿verdad? Van marcando pauta y forman seguidores. Así lo sentimos, gracias al maestro Eduardo Franco Díaz, el maestro Lalo Franco. Gracias a ustedes, estamos con gusto acompañando esta serie, estamos conversando
con la identidad UG, desde este hermoso Auditorio General de la Universidad de Guanajuato, nuestra alma mater. Por siempre UG.